El ejército israelí realizó una redada dentro del hospital de Al-Shifa, el principal de la Franja de Gaza. Según los militares, se trató de una operación en una zona específica del complejo hospitalario y estuvo basada en información de inteligencia. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una prórroga presupuestaria con el fin de evitar el cierre administrativo, conocido como shutdown, que iba a ocurrir a la medianoche del viernes. Ahora la iniciativa requiere la aprobación del Senado, donde los líderes de ambas bancadas ya anunciaron su apoyo. Tenemos reporte. Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de China, Xi Jinping, están en San Francisco para la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Previamente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pidió que las economías del bloque sean libres de elegir su camino y sus socios. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos en Gaza. El ejército israelí realizó una redada en el hospital de Al-Shifa, el principal de la Franja. En un comunicado aseguraron que se trataba de una operación en una zona específica del complejo hospitalario y estaba basada en información de inteligencia. Los soldados pidieron a los militantes de Hamas, que aseguraron estaban en el hospital, que se rindieran. Por su parte, el Ministerio de Salud de la Autoridad Nacional Palestina señaló que hace responsable al ejército israelí por las vidas del personal médico y los refugiados que se encontraban en el hospital, mientras que Hamas dijo que Israel y el presidente Joe Biden son completamente responsables de la operación israelí en Al-Shifa, tras respaldar que el lugar funcionaba como centro de operaciones del grupo islamista. La Casa Blanca no se refirió a la redada y en cambio dijo que no apoya un bombardeo aéreo en un hospital. En las últimas semanas, el ejército ha advertido públicamente, una y otra vez, que el continuo uso militar del hospital Al-Shifa por parte de Hamas pone en peligro su estatus protegido bajo el derecho internacional y ha dado tiempo suficiente para detener este abuso ilegal del hospital. Ayer, las FDI transmitieron una vez más a las autoridades pertinentes en Gaza que todas las actividades militares dentro del hospital debían cesar en un plazo de 12 horas. Desafortunadamente, no lo hicieron. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de gasto temporal. La votación fue una victoria para el presidente de este órgano, Mike Johnson, quien enfrentó la oposición de algunos de sus compañeros republicanos en la primera votación importante de su mandato. Cristóbal Vázquez, corresponsal de France 24, nos amplió los detalles. La Cámara de Representantes aprobó la resolución continua para evitar el cierre de gobierno este fin de semana en Estados Unidos. La votación fue de 336 votos a favor y 95 en contra. Llama la atención que a pesar de ser un Congreso de mayoría republicana, más republicanos que demócratas votaron en contra de esta resolución propuesta por el nuevo presidente del Congreso, Mike Johnson, republicano por el estado de Luisiana. El Caucus de la Libertad y otros conservadores se opusieron al proyecto de ley porque carece, según ellos, de recortes de gastos suficientes. Ahora el proyecto de ley se dirige al Senado, que se espera lo envíe al escritorio del presidente Joe Biden antes del viernes en la noche para evitar precisamente este cierre de gobierno por falta de fondos. La resolución continua financiará por parte del gobierno, departamentos de agricultura, de transporte, de vivienda, de desarrollo urbano y asuntos para veteranos hasta el 19 de enero y financiará también el departamento de defensas y otras partes restantes hasta el 2 de febrero. Joe Biden y Xi Jinping se encuentran en San Francisco para la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico. Se trata del primer encuentro entre los dos jefes de Estado desde hace un año. La rivalidad entre las dos economías más potentes del mundo sigue siendo fuerte, pero ambos dirigentes podrían bajar las tensiones para favorecer sus relaciones comerciales. Relanzar un diálogo estancado. Ese es el objetivo de los líderes de China y Estados Unidos en la cumbre de APEC en San Francisco. Las dos mayores economías del mundo buscan flexibilizar sus relaciones comerciales en un contexto de tensiones sobre Taiwán. Necesitamos poder reanudar la correspondencia normal, poder descolgar el teléfono y hablar entre nosotros en caso de crisis. Tenemos que asegurarnos de que nuestros militares se mantienen en contacto. No estamos tratando de desvincularnos de China, pero sí de cambiar nuestra relación para mejorar. En los últimos años, Estados Unidos aumentó el número de sanciones económicas contra China. Limitó sus exportaciones de chips electrónicos que, según Washington, pueden ser utilizados por Beijing con fines militares. En respuesta, China limitó sus exportaciones de metales esenciales para la fabricación de semiconductores. A pesar del deterioro de las relaciones,
El comercio entre ambos países alcanzó un nivel récord de 690.000 millones de dólares en 2022. El 77% corresponde a importaciones estadounidenses. Esta interdependencia les obliga a establecer relaciones más estables. Los dos jefes de Estado mantendrán un diálogo en profundidad sobre cuestiones estratégicas, generales y direccionales relativas a las relaciones China-Estados Unidos, así como sobre cuestiones clave relativas a la paz y el desarrollo mundial. También se esperan avances en materia de cambio climático, un sector en el que Estados Unidos y China, los dos mayores contaminadores del planeta, acordaron trabajar juntos en la COP28. Pasamos a México, donde el asesinato del primer jurista no binario ha causado consternación. El principal sospechoso es su pareja, pero la opinión pública y la comunidad LGBTIQ+ han cuestionado si podría tratarse de un crimen de odio. Alba Santana tiene los detalles. Hizo historia como el primer jurista no binario de México y de América Latina, pero el lunes Ociel Baena fue hallado muerto por heridas de arma blanca en su casa. Y según las pruebas iniciales, el principal sospechoso sería su pareja, también muerto en la escena. Y no encontramos ningún otro indicio que hasta este momento nos lleve a establecer que una tercera persona ingresó a ese domicilio. Las autoridades creen que tras matar al magistrado, su pareja se suicidó. No obstante, esta versión no acaba de convencer a la comunidad LGTBIQ+. ¡Justicia! El motivo, figuras como la de Baena son víctimas recurrentes de la violencia en el país, por lo que durante la noche del lunes salieron a las calles para pedir justicia. Desgraciadamente a veces los gobiernos nos callan la boca para no hacer tanta revolución como ha habido mucha matazón de varias de la población LGBT, igual de las chicas trans, que nunca han investigado, le dan el carpetazo. La víctima fue la primera persona mexicana con pasaporte no binario y luchó por los derechos de la comunidad en toda la región, algo que según su hermana le costó numerosas amenazas de muerte. Es importante que nos demos cuenta que los discursos de odio no son libertad de expresión, que los discursos de odio cobran vidas. Por el momento, la investigación seguirá abierta hasta esclarecer la causa exacta de su muerte. Argentina está a pocos días de las elecciones más polarizadas e inciertas en la historia reciente del país. Este domingo, el peronista Sergio Massa y el ultraderechista Javier Milei se enfrentan en las urnas. Esto tras un acalorado debate el domingo pasado. Natalio Cosoy, corresponsal en Buenos Aires, habló con partidarios de uno y otro candidato. Este es el municipio de La Matanza. Se encuentra en la provincia de Buenos Aires, que es la más poblada del país y que además tiene más de un 37% de los electores para los próximos comicios. Aquí en La Matanza solamente hay 1 millón de votantes. Por eso es un lugar central y clave en las elecciones. Es un lugar también de fuerte tradición peronista. Todos los intendentes de La Matanza, desde el regreso de la democracia en 1983, han sido peronistas. Y aquí, en este distrito, Sergio Massa, en primera vuelta, sacó más del 53% de los votos. ¿Por qué a Massa? Porque tiene experiencia. Tiene experiencia como intendente, por todos los cargos que tuvo, en los diferentes cargos que le tocó corresponder, y la experiencia me parece que es importante. Además es joven, eso también es bueno. Yo principalmente voy a votar a Massa porque creo que en una elección como esta peligra la democracia más que nada. Aquí en La Matanza, Javier Milei sacó un poco más del 22% de los votos, mucho menos que Sergio Massa. Sin embargo, hay un número de gente que lo apoya aquí, sobre todo jóvenes como los que están a mis espaldas. Yo creo que Milei es el cambio verdadero para Argentina, para Matanza particularmente, que nosotros vivimos acá y es muy difícil el día a día para todos. La Argentina necesita un cambio grande, necesita ese cambio porque yo lo veo. Yo soy alguien que trabajó toda su vida en negro, luchó y nunca pude avanzar. Nunca pude salir adelante, siempre había trabas, y ahora que por fin conseguí un trabajo decente donde puedo salir y hacer mi vida, ahora me vienen las trabas que estén poniendo este gobierno. Las posiciones de uno y otro lado están muy claras, pero el resultado de esta elección sigue abierto, no está claro y seguramente dependerá mucho de lo que terminen decidiendo los que aún no definieron su voto. Así llegamos al final de esta emisión de noticias. Gracias por su sintonía.